Muy bien, pues vamos a continuar. Si recuerdan, estábamos viendo lo que era el tema, uno de los atributos morales de Dios es de que Dios respeta, ¿qué? La libertad. ¿Sí? Dios respeta la libertad. Y de hecho, desde que empezamos a ver el tema, pues vimos eso, Dios respeta la libertad. ¿Qué más vimos? Vimos que Dios respeta la libertad desde la corte celestial hasta la tierra. ¿Qué más vimos? Vemos cómo aparentemente hay algunos pasajes que dicen que Dios viola la libertad de algunas personas. Vimos, por ejemplo, el endurecimiento del corazón de Faraón, si lo recuerdan. Vimos también el llamado y la resistencia de Jonás. Vimos también el destino de Judas, si lo recuerdan, de Judas Iscariote. Vimos también el tema del remordimiento de Judas, referente a que inclusive si fue salvo o no salvo. Y pues bueno, ahorita llegamos ya a lo que es cómo respeta o influye Dios en la libertad de los creyentes. Sí, ya es prácticamente página 78. ¿Sí? De lo que vimos anteriormente y así de los puntos que di, ¿hay alguna duda, pregunta, comentario, reclamación, raíz de amargura que se haya surgido, algo que haya pasado de esas semanas a la fecha? ¿No? Referente al tema. ¿No? Bien. Pues dice nuevamente la pregunta ahí en nuestra hojita. Vamos a leer, yo creo, un poquito mucho. Nos vamos a detener en Isaías. Bien. ¿Cómo respeta o influye Dios en la libertad de los creyentes? ¿Quiénes serían creyentes? ¿En el pueblo de Israel habrá creyentes? Bueno, creyentes y no creyentes. Por eso puse así general creyentes, porque tanto el pueblo de Israel puede haber creyentes como no creyentes, y con nosotros como discípulos, como cristianos, pues se supone que somos creyentes. Bueno, ¿cómo influye Dios, por decirlo así, en nuestra libertad? Bueno, desde el punto de vista del pueblo de Israel y de los creyentes en Cristo, la relación entre la soberanía de Dios y la libertad humana es, y ahí lo quise subrayar, es fundamental para comprender cómo Dios se relaciona con los suyos. ¿Y por qué es fundamental? Porque lamentablemente mucha gente tiene falsos conceptos de Dios. Y como tiene falsos conceptos de Dios, entonces tiene falsas esperanzas en Dios. ¿Sí? Y muchas veces dice, pero ¿por qué Dios no hace esto? ¿Por qué Dios no actúa de esta forma? ¿Por qué no se supone que es Dios y como tal como Dios debería de ser de tal o cual forma? ¿Sí? Pero si no entendemos cómo es Dios, cómo interactúa con esta libertad, ahora referente a los cristianos, si no le entendemos, entonces seguiremos nosotros pensando que Dios es de esta forma cuando no lo es. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, por eso puse ahí, es fundamental para comprender cómo Dios se relaciona con quienes, con los suyos. Bien. Tanto Israel como los cristianos están llamados a vivir en obediencia. Sin embargo, al mismo tiempo, conservan la capacidad de tomar decisiones, lo que implica asumir responsabilidades y enfrentar las consecuencias de sus acciones. Si entendimos qué quiere decir, o sea, ¿quiénes de nosotros, de los que hemos creído en Jesucristo, somos robots? Y que si Dios dice esto, ya completamente nosotros hacemos exactamente o queremos hacer otra cosa y Dios dice, no, 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 no te dejo hacerlo y vas a hacer esto. Y completamente viola la voluntad y la libertad que uno tiene. ¿Dios hace eso? No. Tristemente, aunque el Señor Jesucristo nos ha dado libertad, nos ha comprado para hacernos libres, lamentablemente muchos cristianos siguen tomando malas decisiones. ¿Sí? Y al tomar malas decisiones, como consecuencia que Dios les quita las consecuencias de sus malas decisiones, no, deja que las sufran. ¿Sí? Deja
que sufran las consecuencias de sus malas decisiones. Es lo que muchas veces como creyentes, como cristianos, se nos olvida. Por eso, por ejemplo, un joven que dice, chin, próximamente tengo un examen, pero bueno, mejor le voy a una semana antes, hasta muchos días, voy a poner en ayuno, en oración, todo, para ver si Dios me concede el pasar el examen sin estudiar. Pregunta, y podemos decir que es un buen cristiano, es un buen hijo, está en el grupo de alabanza, le enseña a los más chicos, etcétera, pero no tiene ganas de estudiar, no le gusta esa materia y todo, pero pide fuertemente en oración, Señor, por favor, ayúdame a pasar el examen, ayúdame a pasar el examen. ¿Qué va a pasar? ¿Va a pasar el examen? No, lo va a reprobar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una consecuencia de un acto incorrecto que esta persona hizo. ¿Sí me explico? Entonces, por eso tenemos que entender cómo realmente es Dios y cómo realmente no es Dios, cómo realmente Dios actúa conmigo como yo como su hijo, como creyente, y cómo Dios no actúa o no va a actuar para conmigo. ¿Sí me explico? Entonces, es muy, muy, muy importante que nosotros tengamos bien en claro esto. Bien, en Isaías capítulo 48, y ahí nos vamos a detener un poquito, en Isaías capítulo 48, versículos del 16 en adelante, ustedes me dicen cuando estén ahí, dice lo siguiente, Isaías 48, 16 en adelante, dice, acérquense y escuchen esto. Desde el principio les he dicho con claridad lo que sucederá. ¿A quién les estará diciendo acérquense y escuchen esto? ¿Mm? A su pueblo de Israel, ¿sí? Recordemos un poquito del contexto de Isaías, qué estaba pasando en el tiempo de Isaías, por qué Isaías escribió lo que escribió. ¿Por qué? Porque lamentablemente ya estaba a puertas donde el imperio asirio se iba a llevar al reino del norte, las 10 tribus del norte, y se las iba a llevar. Y posteriormente también le estaba anunciando que si el pueblo de Judá, el reino del sur, donde estaban solamente Judá, unos pocos de Benjamín, que conformaban el reino del sur, también los babilonios iban a venir y también se los iban a llevar. Isaías estuvo predicando alrededor de 4 reinos, 4 reyes, sobre todo con Judá, y todas las predicaciones, todas las profecías de Isaías referente al norte y al sur eran, ten cuidado, porque Dios ha hecho un juicio en contra de ustedes. Y si no cambian, su juicio que Dios ha determinado les va a llegar. ¿Sí? Por eso es de que dice otra vez, acérquense y escuchen esto. Desde el principio les he dicho con claridad lo que sucederá. Ahora, el Señor soberano y su Espíritu me han enviado con este mensaje. ¿Quién dice esto? Pues Isaías, ¿no? Isaías fue enviado por Dios y por su Espíritu. Versículo 17. Esto dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. ¿Realmente Dios es redentor del pueblo de Israel? Sí, ¿de dónde lo sacó? ¿De dónde lo libró? De Egipto y de muchas otras naciones. Dios estuvo salvando a Israel e Israel lamentablemente en su totalidad, ya sin dividir a los reinos, Israel siempre fue malagradecido con Dios, siempre. ¿Sí? Dice esto el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Dice, yo soy el Señor, tu Dios. Y fíjense cómo dice, que te enseña lo que te conviene. Que te enseña lo que te conviene.
Si nosotros recordamos lo que está escrito en Éxodo capítulo 20 y posterior a todas las leyes, mandamientos y todo lo que tiene que ver con la religiosidad judaica, ¿habrá algo en lo cual que nosotros podamos checarlo y volverlo a leer y analizar que dijeran, ay no, esto es malo para el pueblo de Israel? Ah, no, esto le afecta al pueblo de Israel. No. Todo es ¿en qué? En beneficio. ¿Sí? Recordemos que en Éxodo capítulo 20 lo que el Señor Dios está dando no es leyes, no, sino está dando, y lo he dicho en otras ocasiones, como si fuese la constitución política del pueblo de Israel. ¿Por qué? Pues simplemente no matarás, no robarás, no codiciarás las cosas de tu vecino, etcétera, etcétera. Todas esas, prácticamente si nosotros vemos la constitución política de muchos de los países, son los mismos. O a ver, ¿en qué país es legal matar? ¿O en qué país es legal robar? ¿Sí? ¿O en qué país será legal maltratar a los padres? En ninguno. ¿Sí? Entonces, todas esas leyes y reglamentos que Dios le dio al pueblo de Israel eran ¿para qué? Para su bien. Eran mandatos religiosos que tenía que cumplir para seguir su religión. No. Recordemos que entraron 70 miembros de una familia y salieron miles del pueblo de Egipto para hacer una gran nación. Y como tal, esta gran nación necesitaba ¿qué? Leyes, reglamentos. ¿Para qué? Para que ellos de una forma civilmente pudiesen vivir los unos con los otros. Si no tenían reglamentos, pues iban a ser unos, dirían unos salvajes, ¿no? Haciéndose malos los unos con los otros, matando a aquel, robando por allá, etcétera. Entonces, ¿y qué recordamos? Si recordamos unas clases más, como hace 2 meses, ¿qué veíamos? Es necesario que nosotros tengamos reglas. Es necesario. ¿El pueblo de Israel necesitaba reglas? Sí. Entonces, la ley, todos estos mandamientos, todas estas reglamentación que Dios plasmó en su palabra para el pueblo de Israel, ¿habrá sido en su contra? ¿Habrá sido en su perjuicio? Pues no. Como dice aquí, yo soy el Señor tu Dios que te enseña lo que te conviene. Y dice, y te guía por las sendas que debes seguir. Todas las cosas que Dios le enseñó al pueblo de Israel a través de su palabra son las cosas en las cuales el pueblo de Israel tenía que poner mucha atención, tenía que aprender cómo era la forma de pensar de Dios, porque la forma de pensar de Dios es la mejor forma de pensar. ¿Sí? Y la mejor forma de pensar es lo que nosotros quisiéramos poder tener esa forma de pensar para poder disfrutar de la vida, poder disfrutar de las bendiciones de Dios. Si no adquirimos la forma de pensar de Dios, si no ponemos atención a lo que Dios ha estipulado como guía que es Él para nuestra vida, simplemente nuestra vida va a ser un papalote. ¿Sí? Simplemente las cosas no nos van a salir como nosotros pensamos o deseamos o quisiéramos. Y mucho menos si estamos alejados de Dios, ¿sí? Es algo que cada uno de nosotros como creyentes debemos entender. El pueblo de Israel tenía que entender eso, tenía que comprender que Dios era ¿qué? Su guía, su redentor, su maestro. Si no entendemos o el pueblo de Israel no captaba a Dios como su guía, su redentor y su maestro, simplemente el pueblo de Israel seguiría sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? Bien. Y hay una expresión que a mí en particular me llega mucho al corazón, ¿sí? En Isaías capítulo 48, adelante, bienvenidos, pasen, adelante, ¿sí? En Isaías capítulo 48, versículo 18, está esta expresión, como les decía, que realmente a mí me llama mucho la atención.
y en nuestras hojitas la vamos a resaltar. Dice lo siguiente: ah, si solo hubieras hecho caso a mis mandatos. Y otra vez lo repito. Ah, si solo hubieras hecho caso a mis mandatos. ¿Qué expresión está haciendo? Exclamación, ¿verdad? Hasta decir como, la regaste. Israel, tanto te di, tanto te dije, tanto te enseñé, tanto te orienté, tanto te dije que tenías que hacer esto, tanto te mostré, te enseñé, te guié cómo eran las cosas, pero la regaste. Como dice aquí, ah, si solo hubieras hecho caso de mis mandatos. Y si nosotros recordamos cuando vimos otro atributo moral de Dios referente a la bondad, les voy a preguntar acerca de esa clase, a ver si lo recuerdan. ¿La bondad de Dios Dios siempre es bondadoso con toda la gente? Dios siempre, aunque tú seas malo, Dios está obligado a bendecirte. Aunque yo ande en mis maldades y todo, yo le puedo decir, Señor, pues bendíceme, tú eres Dios, tú tienes la obligación de bendecirme, tú tienes la obligación de hacerme sentir bien y que me vaya bien en mi vida, aunque te ignore, aunque no me importe tu palabra, aunque no me importe nada de ti, simplemente quiero que me bendigas porque eres Dios. ¿Dios actúa de esa forma? No. ¿Cómo era la bondad de Dios? ¿Sí recuerdan? Hay un principio en la bondad de Dios. ¿Es qué? Es condicional. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que es condicional? Si tú buscas a Dios, Dios se deja hallar. Si tú no buscas a Dios, ahí va a estar Dios. ¿Sí? Pero ¿por qué no lo vas a encontrar? Porque tú no lo buscas. Pero Dios va a estar ahí. Pero Dios no está obligado a bendecir absolutamente a nadie que no lo busque. ¿Sí me explico? Dios no está obligado a bendecir absolutamente a nadie si no lo busca. Y sí es cierto, hay muchas personas que buscan las bendiciones de Dios. Dios, pero ¿por qué no me bendice? Es que dicen, si Dios me bendijera con dinero, con un buen carro, con una buena casa, con un buen trabajo, si Dios no me da eso, no voy a ir a su iglesia. No me voy a congregar. ¿Sí? Y eso es un grave error. Primero hay que buscar a Dios, el reino de Dios y su justicia, y él mismo prometió y dijo, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Sí? Ese condicional será para todos, inclusive para con la salvación. Sí, también para la salvación. ¿En qué sentido? ¿Qué dice un texto? Dice, porque todos los que creen en Cristo han pasado de muerte a vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hasta en la salvación está condicionada en el concepto de que no le va a dar la salvación a alguien que no quiere ser salvo. No le va a dar la salvación a alguien que no le interesa lo que Jesucristo hizo por él en la cruz. ¿Sí recuerdan? Y si recuerdan las clases pasadas, cuando vimos qué personas pueden ser parte de una iglesia, lo recuerdan, empezamos, ¿sí? Desde, ¿qué es? Lucas, capítulo 5, donde dice Jesús, yo no he venido a sanar a los que se sienten bien, sino a quienes, ¿sí? A los que entienden que son pecadores, ¿sí? Y que necesitan arrepentirse. Ese es el principio. Si una persona no entiende que necesita la salvación en Jesucristo, ya todo lo demás es pura religiosidad y no le sirve absolutamente de nada. ¿Le servirá leer toda la Biblia, aprenderse todos los versículos si en principio no tiene la salvación? No, será pura religiosidad solamente. ¿Sí? Entonces, volvemos a Isaías, nuevamente dice, versículo 18, ah, si solo hubieras hecho caso de mis mandatos. Dice, entonces habrías tenido una paz
que correría como un río manso, y una justicia que pasaría sobre ti como las olas del mar. Dice otra vez, si lo hubieras hecho caso a mis mandatos. Si el pueblo de Israel hubiese hecho caso a los mandatos del Señor, Isaías estuviese hablando lo que está hablando, referente al juicio en contra de Israel, referente al juicio en contra de Judá. No, no. Ellos, como dice Dios, entonces habrías tenido una paz que correría como un río manso. Si no quieres tener problemas, prácticamente le está diciendo al pueblo de Israel, Israel, si no quieres tener problemas, búscame, aprende de mí, ¿sí? Déjame que te guíe, pero te estás metiendo en problema tras problema, tras problema, tras problema. ¿Por qué? Porque estás tomando mala decisión, tras mala decisión, tras mala decisión. Todo porque lamentablemente no hiciste caso a mis mandatos. ¿Sí? Tristemente, inclusive otra vez hablando de los jóvenes, cuando están en época de decir, voy a buscar a mi media naranja, ¿no? Voy a buscar a mi media naranja. Y de repente, como jóvenes de la iglesia, que empiezan a veces, y los hijos de Dios empezaron a ver, ¿qué? A las hijas de los hombres. ¿Y qué ocurre? Pues, ¿Dios está de acuerdo en el yugo desigual? No. ¿Sí? Jamás. Dios va a bendecir una pareja que está en yugo desigual. Jamás. Y las estadísticas lo comprueban. Jamás, jamás un yugo desigual será bendecido por Dios. Porque si Dios lo bendijera, ¿qué pasaría? Dios se negaría a sí mismo, ¿verdad? No estaría actuando con la misma justicia con todos los demás. Por eso, cuando una persona se aparta de Dios y dice, es que no me interesa, diría una señorita, es que no me interesa porque todos los de la iglesia están pero bien feos, pero aquel guapérrimo, todo tatuado en su moto, aunque me trate mal, aunque me embarace y me abandone, no importa, yo lo amo, yo lo busco, ahí Dios me va a bendecir. ¿Será cierto eso? No, no. Jamás Dios va a bendecir esa relación, ¿sí? O igual, muchas veces, ¿qué pasa? Ni se casan, ¿verdad? ¿Y cómo se quedan? Como dicen, en unión libre. ¿Y unión libre qué es? ¿Es bendecido o es pecado? Es pecado. ¿Y Dios va a bendecir a una pareja que está en pecado? Pues no, pues no. ¿Por qué? Otra vez dice, si solo hubieras hecho caso a mis mandatos. Y muchas veces dice, están en unión libre las parejas. ¿Sí? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué no ocurre esto? ¿Y por qué Dios no me ayuda en esto? ¿Y por qué? ¿Cómo es tu situación delante de Dios? Dios no te va a bendecir porque estás en pecado. Dios no te va a bendecir porque estás alejado de Él. Dios no te va a bendecir porque tú quieres. No, ¿sí? Lamentablemente las cosas con Dios no son aquí. Y cuando una persona está bien, en el caso del pueblo de Israel, en este punto, y es nuestro ejemplo, cuando una persona está y busca a Dios de la forma correcta, trata de tener una vida conforme a la voluntad de Dios, dice otra vez, entonces habrías tenido una paz que correría como un río manso y una justicia que pasaría sobre ti como las olas del mar. Versículo 19. Tus descendientes habrían sido como la arena del mar, imposibles de contar. Y dice al final de este versículo, no habría sido necesario destruirte ni cortar el nombre de tu familia. Si nosotros recordamos una de las promesas que Dios le dio a Abraham, ¿cuál fue? Y dice, ¿ves las estrellas? Y que dijo, así va a ser tu descendencia. ¿Y qué es lo que Isaías le está diciendo al pueblo de Israel?
tus descendientes habrían sido como la arena del mar, imposible de contar. Esa fue la promesa que Dios le dio a Abraham. Pero Abraham, le creyó a Dios y etcétera. Pero lamentablemente el pueblo de Israel llegó al punto en donde se olvidó de Dios. Se olvidó de Dios y lamentablemente dice, y no habría sido necesario destruirte ni cortar el nombre de tu familia. Porque el pueblo de Israel sabía, y con base a Isaías, que iba a llegar un juicio y que iban a venir los asirios. ¿Iban a matar a Israel? Sí, a muchos. Prácticamente hasta ahorita la fecha, mucha gente dice acerca de y las tribus perdidas de Israel. Porque vinieron los asirios, se los llevaron. ¿Y dónde quedaron? Esa promesa que le dio a Abraham, lamentablemente, no porque Dios fallara, sino porque el mismo ser humano, el mismo pueblo de Israel, le falló a Dios y Dios, que es justo, hizo justicia. ¿Me explico? Versículo 20 dice, sin embargo, incluso ahora sean libres de su cautiverio, salgan de Babilonia y de los babilonios, canten este mensaje, grítenlo hasta los extremos de la tierra. El Señor ha redimido a sus siervos y los del pueblo de Israel. No tuvieron sed cuando Él los guió a través del desierto. Él partió la roca y brotó agua a chorros para que bebieran. Prácticamente también aquí a través de Isaías, Dios les está diciendo, pues ya, o sea, les estoy diciendo lo que les estoy diciendo y es para que ustedes reaccionen, es para que ustedes entiendan, como dice aquí, ya salgan de ese juicio que van a tener en Babilonia, ya sean libres. Esto va a ser 100 años después. Esto lo que dice Isaías es 100 años antes de que vengan los babilonios, que nosotros sabemos que lamentablemente sí llegaron, pero el pueblo de Israel tenía que entender el mensaje de Dios y Dios le estaba diciendo, ya despierta de tu letargo, Israel, ya despierta y pórtate bien, cambia tu forma de pensar. Como dice aquí otra vez, sin embargo, incluso hasta ahora sean libres de su cautiverio. Dice, el Señor ha redimido a sus siervos y a los del pueblo de Israel. Dice, no tuvieron sed cuando Él los guió a través del desierto. Él partió la roca y brotó agua a chorros para que bebieran. Prácticamente Dios les está recordando todas las bondades y todo el cómo Dios los libró de Egipto, cómo durante el desierto sus calzados no se cansaron, tuvieron sed y Dios les dio de beber, tuvieron hambre y les dio de comer. Prácticamente Dios les proveyó de lo que necesitaban. Y como dice aquí, incluso ahora Dios lo podía volver a hacer. Pero al pueblo de Israel no le importó. Y todo lo que va a pasar más adelante, nosotros sabemos que el pueblo de Israel fue ajeno, hizo caso omiso a la advertencia de Dios y el pueblo de Israel recibió el castigo que Dios pensó para ellos. Y versículo 22, pero no hay paz para los malvados, dice el Señor. Entonces, las bendiciones de Dios o la bondad de Dios es, se me olvidó la palabra. ¿Cómo? Condicional. Es incondicional, no es condicional. Si te portas bien, hay bendición. Si no te portas bien, si te portas mal, hay maldición. Así de fácil. Si con el pueblo de Israel hizo Dios eso, nosotros que somos gentiles, ¿por qué podríamos esperar bendiciones de Dios si nos portamos mal? ¿Por qué vamos a esperar bendiciones de Dios si no andamos conforme a su palabra? Dios está obligado a bendecirme simplemente porque le digo, ayúdame, pero aunque yo ande en mis pecados, no tiene ninguna obligación. ¿Sí? No tiene ninguna obligación. ¿Sí? Ni aunque digamos, porque hay mucha gente que dice, es que Dios me quitó a mi papá.
Y como yo le pedí a Dios que salvara a mi papá de esta enfermedad, etcétera, etcétera, y Dios me lo quitó, entonces Dios no existe. Mucha gente se enoja con Dios de esa forma. Prácticamente si no existe, bueno, pues ok. Y no porque tú digas que no existe, pues no existe. Aunque en realidad sí existe. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, y Dios no se pone a chillar o decir, ay, es que Él dijo que yo no existo. No, va a llegar un momento, un juicio, y esa persona recibirá su justo castigo de parte del Dios que Él dijo que no existía. ¿Sí? Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, alguna raíz de amargura. ¿No? Bien. Sigamos a nuestras hojitas. Me recuerda a lo que pasó de los incendios de California, ¿no? Hace poco que en esa premiación incluso se burlaron y dijeron ovaciones para las mamás tantos, para los papás y para Dios cero, aquí no está Dios. Y justo fue en esa localidad, ¿no?, donde pasó esa devastación. Entonces, pues Dios nunca podrá ser burlado, ¿no? Sí, sí, digo, y pues a veces nosotros decimos, tómalo de quien venga, ¿no? O sea, Sí. toma ese, igual pues Dios diría, pero él es un pecador, él ya está determinado para irse al infierno, ¿qué me va a importar lo que diga él? ¿Sí me explico? Si hasta cuando el día del juicio él va a venir, me va a ver y se va a arrodillar y me va a pedir perdón. Pero como no creyó en Jesucristo, te vas al infierno. Así de fácil. ¿Sí me explico? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Ahí en nuestras hojitas, ¿ya tienen hojita? Dice el siguiente párrafo. Isaías 48, 16 al 22 dice, nos muestra un cuadro claro de la relación entre la soberanía de Dios y la libertad humana. En este pasaje, Dios habla a su pueblo recordándoles que desde el principio Él ha revelado su voluntad de manera abierta y accesible. No ha hablado en secreto ni ha ocultado su dirección, sino que como redentor y maestro ha mostrado el camino correcto que debían seguir. Sin embargo, el énfasis aquí no está solo en la enseñanza de Dios, sino en la respuesta de su pueblo. Dios les ha dado instrucciones para su propio bienestar, pero ellos, en su terquedad, han elegido ignorarlas. Esto deja ver que Dios no obliga a nadie a seguirle. Él guía, enseña y exhorta, pero deja en manos del ser humano la decisión de obedecer o no. ¿Se dan cuenta? Es por eso que toda responsabilidad referente al pecado o malas acciones recaen en el ser humano. Porque ahí me van a sacar un pasaje que normalmente citan fuera de su contexto, que es que Dios me pone a mí el querer, el hacer, como el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Se han escuchado ese texto? ¿Sí? Y entonces, ¿y qué es lo que dice la gente? Es que si Dios no me hace sentir, pues no lo hago. Si Dios no me hace sentir el querer, pues no quiero. ¿Dirá eso ese texto? No. Todo lo contrario. Porque entonces, ¿en quién recaería esa decisión o esa mala actitud? ¿En Dios o en mí? Pues en Dios, porque le estamos echando la culpa a Dios. Es que si Dios no me hizo sentir, ¿quién tuvo la culpa? Yo no. Yo estuve dispuesto para que el Señor obrara a través de mí, pero no me hizo sentir o no me hizo querer hacer eso. No. Dios es libre de todo pecado. ¿Sí? Quien tiene la responsabilidad de mis propias decisiones, soy yo mismo. Yo mismo. Nadie más. Si yo tomo una mala decisión, yo soy el responsable, no Dios. Si yo tomo un mal camino, yo soy el responsable, no Dios.
¿sí? Él me guía, Él me enseña, Él me dice cómo tengo que vivir, me expresa su forma de pensar, su forma de sentir, ¿sí? Pero si yo no obedezco, yo no sigo su ejemplo, yo estoy tomando mi decisión de seguirlo o no seguirlo. Si le sigo, ¿cómo me va a ir? Bien. Si no le sigo, no es culpa de Dios, es mi culpa. Y eso es algo que debemos de entender. Porque muchas veces, aún como hijos de Dios, como creyentes, nos quejamos y decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué, Señor, me ocurre esto? Pero te acuerdas que tomaste esta mala decisión y te acuerdas que tomaste esta mala decisión y te acuerdas, por eso estás así. ¿Sí? Lamentablemente así tomando otra vez esta expresión de, si solo hubieras hecho caso a mis mandatos, ¿no? Lamentablemente hay muchos papás que ya cuando sus hijos ya están grandes, cuando sus hijos ya están en la cárcel, cuando sus hijos ya están en la calle drogados, cuando sus hijos están cometiendo ciertas cosas, muchos papás dicen, ay, si desde chiquito lo hubiese disciplinado. Ay, si cuando empezó a agarrar la botella le hubiera dicho no y no decir, bueno, si no lo toma aquí, pues ni modo que con sus amigos lo tome, pues que aunque sea aquí en la casa, pero pues aquí lo dejo. ¿Sí me explico? Si tan solo hubiese hecho esto. Y me recuerda mucho en el caso del sacerdote Elí. ¿Sí recuerdan qué fue lo que le dijo Dios a Elí? Dice, y por cuanto no estorbaste a tus hijos. ¿Y cómo eran los hijos de Elí? Tremenditos, ¿verdad? Tremenditos. ¿Sí? Y como no los estorbó, como no los orientó, como no los guió, también Dios juzgó a Elí y le quitó la vida. ¿Sí me explico? Entonces, con Dios no es no es un juego, ¿sí? Dios no es un juego, ¿sí? ¿Y cuándo nos vamos a poner al tú por tú con Dios? Jamás. ¿Y vamos a perder? Sí, siempre vamos a perder. Jamás le vamos a ganar a Dios. Si Dios dice, así son las cosas, yo no puedo, no es que Señor, bueno, sí, dirás tú eso, pero no. Las cosas son así. Pues, ¿qué te crees que no? Las cosas son a la forma de Dios, no a la forma en la que tú quieras o tú piensas, ¿no? Y hablábamos acerca de la disciplina, ¿no? No es que, sí, como padre, y a mí me dolió, ¿no? A veces que la primera vez que discipliné a mi hijo, quien lloró, creo que fui más yo que mi primer hijo, ¿no? Ya estaba yo chillando, ya después de que lo discipliné, creo que el que se fue a la esquina a llorar fui yo. Sí, porque me había dolido haber disciplinado a mi hijo. Y mucha gente que dice, no, ¿cómo vas a disciplinarlo? No, está esta de lo que es disciplina con respeto, ¿no? La, la crianza respetuosa, ¿no? Así yo hablo y todo, pero el resultado de muchos niños con esa crianza, pues pobres papás y pobres mamás. Muchos de ellos a la vez dicen, si lo hubiera disciplina, si hubiera hecho esto. Y lamentablemente, todo porque en el momento en que tuvieron que tomar una buena decisión conforme a la guía de Dios, no lo hicieron. No lo hicieron. ¿Sí? Y están sufriendo las causas de sus malas decisiones. Y esto puede ser como papá, como trabajadores, como hijos, como hermanos, como amigos, como vecinos. Siempre tomamos decisiones y a veces tomamos las decisiones incorrectas y aún como cristianos, como creyentes, vivimos y sufrimos las consecuencias de las malas decisiones. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Y Dios nos va a librar de esas consecuencias? No. No. Bien. ¿Dónde nos quedamos? Bueno, dice, el guía enseña, exhorta, pero deja en manos del ser humano la decisión de obedecer o no. Seguimos adelante. El pasaje también deja claro que la desobediencia no es algo sin consecuencias. Dios expresa su lamento al decir,
Ah, si solo hubieras hecho caso a mis mandatos, mostrando que su deseo siempre ha sido el bienestar de su pueblo. Si hubieran escuchado su voz, habrían disfrutado de paz constante y de justicia firme. Pero al apartarse de su voluntad, ellos mismos se privaron de esas bendiciones. No fue Dios quien les negó su favor, sino que ellos, al rechazarlo, se alejaron de la fuente de su prosperidad. Esto demuestra que Dios respeta la libertad humana al punto de permitir que las personas enfrenten las consecuencias de sus propias elecciones. Su deseo no es imponer su voluntad, sino que su pueblo elija libremente lo mejor. Y lo mejor es seguirlo a Él. ¿O hay algo que sea mejor que Dios? ¿Hay algo que sea mejor enseñanza que Dios? No, no. Y así como el mismo Señor Jesucristo ahí en Juan capítulo 4 dice, porque Dios busca a verdaderos adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. ¿Sí? Entonces, por eso, eh, si alguien quiere decir, bueno, es que sí, ya no quiero, ya no me quiero congregar, ya no voy a leer la Biblia, ya no voy a leer, ya me voy, ya me voy. Dios está ahí chillando, no, no te vayas, no te vayas. No. ¿Lo vamos a hacer nosotros? No, no. Porque cada quien es responsable de sus propias decisiones. Cada quien. ¿Sí? ¿Sí? Y Dios quiere que la persona que realmente le busca sea un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Que no venga aquí a fuerzas. Que no venga aquí porque ¿los trajo su mamá a fuerzas? Eso. Sí, porque su mamá los trajo a fuerzas. ¿Sí me explico? Sí, no están aquí porque es nuestra religión y pues tenemos que venir aquí al lugar de reunión. No, busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, que sean honestos. ¿Por qué? La religiosidad, y ya lo hemos visto en muchas clases anteriormente, es bien fácil ser religioso, ¿verdad? Es bien fácil venir, decirles a todos hermanos, decir amén a todo lo que diga el pastor, gloria a Dios, hermano, o sea, buenas, inclusive, no sé si les ha tocado esos hermanos o hermanas que dicen dos, tres frases y un pasaje bíblico, dos, tres frases y otro pasaje bíblico, y empiezan, no, y es que sí, y así como el Señor dice, y no, sí, hermano, y que sí, estamos hablando, no sé, a lo mejor de cómo lavamos los trastes, ¿no? Y sí, el Señor, y recuerda que el Señor dijo, o sea, quién sabe cómo meten los pasajes bíblicos a cómo lavar los trastes, ¿no? O sea, así a cosas tan rudimentarias y versículo tras versículo y tras versículo, y tú quedas, ah, caray. Pero cuando empiezas a ver su vida, pelearse con su esposo, a sus hijos no los atiende, los hijos son unos malcriados, está de pleito con los vecinos. ¿Sí me explico? Entonces, ¿de qué sirve que te llenes de versículos, que los estés prácticamente hasta escupiendo casi que a tres, cuatro palabras que dices, si realmente tu vida no es honesta, no es verdadera delante de Dios, si no eres un verdadero adorador en espíritu y en verdad? ¿Sí me explico? ¿De qué sirve sabernos toda la Biblia si simplemente pareciera ser que somos más religiosos, como si fuéramos cristianos católicos dentro de una iglesia cristiana, solamente por religiosidad? Y eso es algo que es un concepto que tenemos que cambiar en las iglesias cristianas. Bien. Voluntad, bendiciones. Dice, no fue Dios quien se negó a su favor, sino que ellos al rechazarlo se alejaron de la fuente de su prosperidad. Y bueno, ok, sí, ya terminamos eso. Sino que su pueblo elija libremente lo mejor, y lo mejor es seguirlo a Él. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Siguiente párrafo. El capítulo concluye con una advertencia tajante. Pero no hay paz
para los malvados, dice el Señor. Esta afirmación no es un castigo arbitrario, sino una realidad inevitable. Quien persiste en el camino de la desobediencia, tarde o temprano experimentará la falta de paz. No porque Dios lo desee, sino porque alejarse de su voluntad es alejarse de la verdadera paz. La ausencia de Dios en la vida de una persona trae consigo incertidumbre, angustia y vacío. No porque Dios lo imponga, sino porque es el resultado natural de la separación de la fuente de toda vida y bendición. De esta manera, Dios deja en claro que el destino de cada persona está determinado por sus propias elecciones. Él respeta la libertad de cada individuo, pero no anula la responsabilidad que viene con ella. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a Mateo capítulo 11. En Mateo capítulo 11, versículos del 28 en adelante, bueno, 28 al 30. Es un pasaje que ya lo hemos visto con anterioridad, pero a cuestión de tema lo volvemos a repetir. ¿Ya estamos ahí? Mateo 11, 28 al 30 dice lo siguiente. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Dios está haciendo, Jesús, ¿quién está hablando aquí? Jesús. ¿Y quién es Jesús? Dios, ¿sí? Y Dios en Jesús está haciendo la invitación a todas las personas a qué? A buscarlo, a acercarse a Él. Y dice, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. ¿Sí? Y si nosotros recordamos unas clases atrás, cuando vimos en Mateo capítulo 23 cómo eran los fariseos, religiosos, ¿verdad? Completamente religiosos. ¿Y qué le imponían a la gente? Inclusive mandatos que ni los mismos fariseos podían cargar. Eso es la religión. Eso es la religión. ¿Sí? Son reglas, son normas, son cosas que ya están estipuladas. ¿Sí? Imagínense a la hermana Lucina, perdón, hermana Lucina, la quiero mucho en el Señor. Imagínense a la hermana Lucina y diciéndoles, no, jovencito, o no, señor, esto se ha hecho en la iglesia desde hace 38,000 años y no se va a cambiar ahora porque usted vino a hacer moda, ¿no? Por decirlo así. ¿Sí? No hay esas actitudes, ni la hermana Lucina tiene esa actitud. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las cosas no hacemos, aquí en Aposento Alto no las hacemos por religiosidad. No las hacemos porque ya es un dogma y así se ha hecho y así se va a hacer siempre. No, Señor. Todo tiene que estar basado en la Biblia. Y si algo no está basado en la Biblia, no se hace. Entonces, y fíjense qué interesante, el Señor Jesucristo está haciendo una invitación a acercarse a lo religioso. No. Hace la invitación a buscarlo, a que Dios, que es Salvador, ayuda a las personas a salir de su cautiverio, a salir de esa opresión que pueden tener. Dice, si estás cargado, si estás cansado, vengan, búsquenme. ¿Eso es religioso? No, las religiones imponen cosas, pero Jesucristo, lo menos que tenemos que ver en Jesús es una persona religiosa. Lo menos que vemos en Jesús es un hombre religioso. Es Dios y como tal es el único y verdadero Dios. Y como tal, para Dios no hay religiones.
No deberían existir las religiones. Las religiones las crean las personas. Pero Dios no. Solamente ha dado un camino, una verdad y una vida. Es lo que dijo Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿dónde quedaron las religiones? ¿Dónde quedó la religiosidad? Para Dios se la sacude. Pero conmigo no vas a llegar a través de una religiosidad. Conmigo vas a llegar de una forma honesta, sincera y verdadera. ¿Sí? Y como dice aquí, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón. ¿Sí? Todo lo que dice, todo lo que dijo el Señor Jesucristo es de mucha importancia. ¿Por qué lo está enseñando? ¿Y qué es lo que vemos? ¿Con quién se peleaba? Con los saduceos, con los fariseos, con los escribas. ¿Quiénes eran este grupo? Todos los grupos religiosos, el Señor Jesucristo se peleaba. Entonces, ¿qué tiene que ver Jesús con los religiosos? Absolutamente nada. ¿Sí? La religión te va a alejar de Dios, pero Cristo te va a guiar a Dios. Así de fácil. ¿Sí? Bueno, dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, ¿no? Bien, entonces vemos ahí, Dios invita o Dios obliga a que lo busquen. Invita, ¿sí? Invita, ¿sí? Gálatas capítulo 5. Es un poquito largo, pero sí nos da tiempo. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿Alguien que se sienta con una atadura o que el hermano le haya puesto una carga? No. Bien. Bueno, vamos a la epístola a los Gálatas, capítulo 5. ¿Quién escribió Gálatas? Pablo, muy bien. Gálatas, capítulo 5, versículos 16 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en, ¿qué dice? En la vida. Porque si, nosotros decimos, y ya lo vimos con temas anteriores referente al tema de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Sí recuerdan? El templo de Dios, el cuerpo de Cristo, y muchas otras cosas que ya vimos, y no las quiero repetir para no ahondar en ello, pero debemos de entender que somos y sabemos que en el momento en que creímos en Jesucristo como medio de salvación, el Espíritu Santo viene, ¿qué? A nuestras vidas, ¿no? Entonces viene el Espíritu Santo a nuestras vidas, y por eso en el versículo 16 dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. ¿Por qué? Porque recordemos que el Espíritu Santo tiene una función muy importante. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí, sí. El Espíritu Santo, ¿cuál era su papel después de que Jesucristo se fuera? ¿Qué iba a hacer el Espíritu Santo? Consolarnos y recordando todo también lo que el Señor Jesucristo enseñó. ¿Sí? ¿Quién es el autor de la Biblia? El Espíritu Santo. Entonces, ¿quién tiene mayor conocimiento de la Biblia? ¿El Espíritu Santo o yo? El Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, que es el que me enseña, que es el que me guía, tengo que dejar que me enseñe, tengo que dejar que me guíe. ¿Por qué? Porque yo sé más que Él. Yo sé todos los misterios de la vida. Yo sé todos los misterios del mundo. No. Voy aprendiendo, voy conociéndole, ¿sí? Pero tengo que dejar que el Espíritu Santo, a través de la Biblia, a través de su palabra, me guíe y me enseñe. ¿Sí me explico? ¿Sí? Si la Biblia dice que mentir es pecado, ¿qué tengo que hacer? No mentir. Cambiar, ¿no?
mi forma de pensar, mi forma de decir, si la Biblia me dice que siendo un borrachales está mal, ¿qué tengo que hacer? Si la Biblia me dice que el pegarle a mi esposa está mal, ¿qué tengo que hacer? ¿Darle más duro? No, cambiar. ¿Sí me explico? Si la Biblia me dice que tengo que honrar a mis padres, ¿qué tengo que hacer? Honrar. O sea, sí, a lo mejor no lo hacía antes, pero conforme a la palabra de Dios voy aprendiendo. Ah, caray, yo no sabía que eso era pecado. Ah, caray, yo no sabía que tenía que hacer eso. Ah, caray, yo hago eso y está mal. Dejo que el Espíritu Santo cambie mi vida. ¿Sí? Tengo que dejar, porque ¿qué era lo que estamos viendo? Dios es nuestra guía y como dice aquí, punto 1, Dios guía a su pueblo y a los creyentes, pero no los obliga. Y el Espíritu Santo aquí dice, por eso Pablo dice, por eso les digo que dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, porque ustedes son unos, perdón, papanatas y no saben de la vida, pero Dios sí. ¿Sí? Porque las decisiones que has tomado desde antes hasta ahorita, las has tomado mal. Y necesitas que el Espíritu Santo te guíe en tu vida. Y si recordamos lo que vimos referente a los puntos de las personas que pueden ser parte de una iglesia, recordamos que necesitan tener que un qué, nuevo qué, nacimiento. Y si no hay un nuevo nacimiento, esa persona no es una nueva persona. ¿Y esa nueva persona de qué se tiene que nutrir? De las cosas espirituales. Pero si esa persona que acaba de nacer espiritualmente no se llena de la palabra de Dios, no se llena de cosas espirituales, su vida podría llegar a repetirse otra vez. Sus malas decisiones pueden llegar a cometer, las puede llegar a hacer otra vez. ¿Sí? Y eso es algo que tenemos que evitar. Después dice, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te estará llevando, te estará guiando, estarás poniendo atención lo que Dios te está enseñando. Por eso, como dice igual en Isaías con el pueblo de Israel, ay, si solo hubieras hecho caso de mis mandatos. Ay, si solamente te dejaras llevar y someter por el Espíritu Santo. Y no me estoy refiriendo a ese someterse y todo como, y perdón, hablando de las iglesias pentecostales de que empiezan todos a hablar en lenguas y no, y estoy sometido bajo el Espíritu Santo y empiezan a hacer su zafarrancho. ¿Sí? Y todos dicen que el Espíritu Santo, no, 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 ahí no está el Espíritu Santo, ahí no está el Espíritu de Dios. Dios es un Dios, ¿qué? De orden. ¿Sí? No, Dios no está ahí, pero salen las personas, salen las mujeres, salen los hombres y a veces aquel les infiel a su esposa, ella anda de chismosa por allá, él, etcétera, hasta sigue fumando, sigue emborrachado, etcétera. Y entonces, ¿dónde estuvo eso de que hablaron en lenguas y que hicieron esto y que hicieron lo otro? Pero como es algo externo, dicen, es que mira, véanos, somos llenos del Espíritu Santo. Pues eso es bien fácil actuar. Eso es bien fácil hacerlo. Sí, me grabo unas palabritas así, lo hago, veo que él se cae, ah, caray, pues yo también me caigo. Sí, porque me tocó el Espíritu Santo y ya me caí, ¿no? No, sí, no. Pero es más el cambio cuando, por ejemplo, una mujer que tenía cierta relación con su esposo, que el mismo esposo diga, ah, caray, empezó a ir a la iglesia, lee su Biblia, dice que ora, dice, pues ya no me regaña, ya no me sobaja como hombre, ya no me tilda de, o me dice tal o cual cosa, cambió su carácter. Pero no necesitó ni hablar en lengua, no necesitó de caerse o de tener una cierta manifestación. Su vida demuestra que realmente ha creído y que es guiada por el Espíritu Santo. ¿Sí?
tal vez no tenga yo trabajo y en lugar de decirme, ay, ya ves, eres un poco hombre, no te haces responsable de tu familia, en lugar de decirme eso, mejor se acerca y me dice, no te preocupes, hay que confiar en Dios y vas a ver que Él nos va a ayudar. Y me lo dice con amor. ¿Por qué? Porque es una persona que está sometida al Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Entonces, son muy diferentes las cosas o cuando una persona realmente es guiada por Dios de una persona que no es guiada por Dios. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones aquí? ¿No? Seguimos adelante. ¿Sí? Sí, nada más. Cuando dice guiadas por Dios, muchas veces como seres humanos, así como lo comenta, ¿no? Somos, si no nos llenamos o si no buscamos a Dios, obviamente el corazón nos empezamos a alejar, ¿no? Y puede pasar lo que dice, ¿no? Empezamos a desobedecer, o sea, no tenemos esas fuerzas de Dios para soportar o para hacer lo correcto. Sí. A eso también se refiere cuando dice que seamos esclavos de Cristo. O sea, nosotros sabemos, Dios nos da, así como dice, Dios nos da la guía. Dios nos da, haz esto. Mas sin en cambio, muchas veces nosotros, aunque somos cristianos, no queremos hacer lo correcto. O sea, se puede decir que hay una batalla, o sea, y va a ganar la parte que decidamos obedecer. Eso se refiere, el ser esclavos de Cristo, a eso se refiere Pablo cuando dice que seamos esclavos, de que ya no obedezcamos a nuestra vieja naturaleza y que obedezcamos a Cristo. No lo voy a contestar yo, lo va a contestar Pablo. ¿Sí? Sigamos leyendo. Versículo 17, bueno, otra vez dice, otra vez 16, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar, ¿por qué? Por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Una persona guiada por el Espíritu Santo es una persona que no se va a dejar llevar, ¿qué? Por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Es parte de la respuesta. Seguimos adelante. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. No es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. El espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. En ese ir entendiendo, aprendiendo acerca de la palabra de Dios, acerca de las cosas espirituales. Dice, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. 18, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. ¿Qué ley estamos obligados a hacer nosotros como creyentes? Tenemos un mandamiento, ¿cuál es? El mandato del amor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a través del mandato del amor no mato, no robo, no, etcétera, etcétera. Inclusive veíamos en clases anteriores que el mandato del amor exige mucho más. ¿Por qué? Me exige perdonar. ¿Sí? Me exige pues no ser todo lo que vemos en 1 Corintios capítulo 13, no ser altivo, no ser soberbio, no ser egoísta, perdonar, ser bondadoso, ser misericordioso. Todas esas cosas no las menciona la ley, pero a nosotros, con base al tema del amor, con base al mandato del amor, sí lo tenemos que hacer. ¿Sí? Seguimos adelante, versículo 19. Cuando ustedes siguen, y ahí seguimos en la respuesta del hermano Francisco, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Y ahí es bien interesante. Y otra vez repito, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza, ¿y quién se lo está diciendo a ustedes? ¿A quiénes? Según una iglesia, ¿sí? Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. ¿A qué te refieres, Pablo? Inmoralidad sexual. Pregunto,
¿Habrá algún cristiano que comete inmoralidad sexual y que diga, es hijo de Dios? Que diga, que sea, no. ¿Sí? Impureza, tampoco. Un cristiano que esté impuro, bueno, en el sentido sensual. Pasiones sensuales, tampoco. ¿Habrá algún cristiano guadalupano? ¿Usted es guadalupana? No. Ah, entonces, ¿por qué dice que sí? Digo, un cristiano, aquí dice idolatría. Idolatría. Dice, ¿habrá algún cristiano que se diga hijo de Dios y que practique la hechicería? No. ¿Habrá un cristiano hijo de Dios que sea hostil? ¿Que un cristiano hijo de Dios que siempre esté peleé y peleé, duro y duro y duro, que sea muy celoso o muy celosa, que sean arrebatados de furia, que con tantito que como dicen, parecen cerillos, ¿no? Les prende la cabeza y prende el fuego, ¿no? Entonces, una persona que realmente está guiada por el Espíritu Santo, como dice Pablo, es más que evidente. Y las personas que no son guiadas por el Espíritu Santo y que no son de Dios, también es muy evidente. Otra vez después dice, ambición egoísta. ¿Habrá un cristiano que se diga hijo de Dios, que sea muy ambicioso y muy egoísta? No. ¿Que genere discordias entre los hermanos, entre la gente? No. ¿Que genere divisiones en una iglesia, en una familia, en una calle, en su colonia? No. ¿Que sea un envidioso? ¿Habrá un cristiano que se diga hijo de Dios y que sea envidioso? Pues no. ¿Habrá un cristiano hijo de Dios que todavía se esté emborrachando? No, no existe eso, ¿sí? Que participe de fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Y fíjense cómo concluye Pablo. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que todas las personas de la lista negra que anteriormente nosotros vimos, que se diga cristiano, que se diga hijo de Dios y que viva de esa forma, ¿será hijo de Dios? No. No. ¿Se puede decir cristiano? No. Absolutamente no. No lo digo yo. ¿Quién lo dice? Pablo, la Biblia. ¿Sí? Y después, ¿qué dice versículo 22? En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es ¿qué? Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Y versículo 24 dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Y eso es algo que mucha gente o que muchos que dicen cristianos no han entendido ese acto espiritual, que cuando una persona ha pasado de muerte a vida, que cuando se le enseñó correctamente que el bautismo es una representación de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, te estás identificando con Cristo para andar ¿en qué? En vida nueva, y que tus pecados han sido clavados en la cruz y que ya no tienes que repetirlos nuevamente y que tu vida tiene que ser completamente diferente a como la llevabas antes. ¿Sí? Pero todo eso se tiene que enseñar. No es decir, ok, ya aceptaste a Cristo, ok, ¿te quieres bautizar? Ah, sí, ok, ya, lo remojamos y ok, ya, te vienes el próximo domingo, te traes tu ofrenda, te traes tu diezmo y ya, eres parte de nosotros. Así se hace muchas veces, tristemente. ¿Sí? Y no es algo que Pablo, o en la mente de Pablo, o en la mente de Cristo tenían. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. 25. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos ¿qué?
la guía del Espíritu en cada aspecto ¿de qué? De nuestra vida. No nos hagamos vanidosos ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos por otros. Y creo que este texto está muy claro. Quienes viven de cierta forma, no vas a heredar el reino de Dios. Quienes viven de cierta forma, pues se ve que está siendo guiado por el Espíritu de Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, normalmente se queda así, es que estoy batallando. Es que tienes que entender, tienes que dejar que el Espíritu Santo te guíe. Es cierto, como ser humano vas a tener la sensación, digo, gracias a Dios yo nunca tuve problema con el alcohol, ¿sí? A lo mejor yo no puedo entender a una persona alcohólica qué es lo que siente, ¿no? No le entiendo. Para mí decir, ay, me ponen un montón de botellas. Yo he visto a gente alcohólica que les ponen así un montón o van, no sé, a Walmart y todo, y hasta le hacen así, ¿no? Como que algo. Yo voy y pues, no, yo agarro la chaparrita y mi gansito, ¿no? Entonces, no hay así como que un llamado. Tal vez, ajá, puedo decir, yo no los entiendo. No entiendo lo que sientan, ¿sí? Pero eso que sienten, tienen que llevarlo ¿a qué? A la obediencia a Cristo. Que eso que sienten tienen que llevarlo a decirle, Señor, ayúdame porque soy débil. Quiero obedecerte. Quiero que esto cambie. Dice tu palabra que eso ya ha sido clavado ahí. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la persona? Creerlo que realmente. ¿Por qué? Porque no somos religiosos y nuestra fe está fundamentada en Cristo. Y todas las cosas que tengamos que hacer son con base a la fe. ¿Sí? Cuando yo voy a hacer algo, por ejemplo, y yo decía y les decía la semana pasada las cosas que iba a hacer en la casa, y hay cosas que sí me dan temor, ¿no? Digo, por la altura y subirme. O sea, le pido, Señor, ayúdame. Tengo que subirme a tal altura y hacer esto. Pregunto, ¿Dios me quita el temor? No, siento mucho temor. Siento mucho temor. Pero gracias a que siento el temor y soy débil, es por eso que creo en que Dios me va a proteger. ¿Sí me explico? Y en 2 Corintios muy claro lo dice Pablo. Dice, cuando Pablo dice, Señor, ya quítame esto. ¿Y que le respondió, Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, ¿yo voy a seguir trabajando y Dios me va a quitar el temor? No, porque soy débil. Y en esa debilidad yo tengo que confiar. ¿En que qué? En que Dios me va a proteger. ¿Sí me explico? ¿Sí? No es de que, ay, no, pues yo ya no siento nada. No, yo ya, adelante, lo puedo hacer, yo ya no siento nada. No, entonces ya son tus fuerzas. Y ya no es el Dios obrando en tu debilidad. ¿Sí me explico? Entonces, esa es la gran diferencia. Cuando una persona realmente ha creído en Jesucristo como medio de salvación, en cada área de su vida, en cada debilidad que tenga en su vida, ¿qué es lo que tiene que buscar? A Cristo, a Dios, para que lo ayude. Porque en ese momento es débil y en ese momento necesita la fortaleza de Dios. No tú, sino la fortaleza de Dios. ¿Me explico? ¿Sí? Y así es más fácil. Sabemos que no por ser cristianos, sino por tener este nuevo nacimiento, se nos quitó el calor, se nos quitó el hambre, se nos quitó la sed, no. Seguimos viviendo nuestra vida normal, pero nuestra relación y nuestra vida referente al pecado es así, tiene que cambiar completamente. ¿Me explico? Bien, pero no sé si más o menos le quedó Sí, más que claro. nada le preguntaba eso porque hace tiempo, digo que una vez habíamos hablado de esto, pero lo habíamos basado en otro tema de romanos de la vieja naturaleza, relacionado con un discipulado que tomamos.
tal vez no estaba enfocado en lo que se refería a los romanos del Romanos 7 y el 8 que hablaba del antiguo. No estaba bien enfocado porque ya lo habíamos visto. Sí. Pero en parte ese discipulado pues sí tiene razón. ¿Por qué? Porque así como dice, no es por ser, no por tener este nuevo nacimiento ya somos perfectos, ya somos un cuerpo perfecto, ¿ya? En ese sentido. Más bien a lo que se refiere Pablo es que si bien tiene sus debilidades, se somete a Cristo, confía en Él, y así como dicen también en otros capítulos, ¿no? Dice que decide obedecerlo, ¿no? Entonces, al decidir obedecerlo, Dios lo ayuda y Dios le ayuda a superar todo esto que ¿cómo se llama? Que juzgó, más bien. O sea, ¿por qué? Porque si fuera de otra forma, si al ser cristiano, si yo acepto a Cristo, ya no siento nada, así como usted dice, ni siquiera lo hubiera escrito. O sea, ¿por qué le mandó el mensaje a la iglesia? Si la iglesia no tenía problemas o algunos no estaban fallando en eso. Más bien como que se los ratificó, como que no les había quedado bien claro que era así. Entonces, les tuvo que decir otra vez que no debían hacer eso, que eso no era lo bueno y que si lo seguían haciendo no iban a heredar el reino de Dios porque no eran unos cristianos. No sé. No, sí, sí, y es bueno, más adelante, la próxima semana vamos a ver otros textos que nos den más luz, pero el tema que estamos viendo es de que a pesar de que nosotros podamos tomar nuestras malas decisiones o buenas decisiones, tenemos siempre un resultado. Dios no está ahí de no haber y nos va a jalar de la orejita. Te dije por acá. No. O sea, ok, va a decir Dios, ok, toma tu mala decisión, pero yo no estoy ahí contigo. Yo no estoy ahí contigo. ¿Sí? Inclusive hasta para manejar, muchos así de broma dicen, ya que los detrás está, es que no sé, 80, ¿no? 80 kilómetros por hora, ¿no? Muchos dicen, el Señor Jesús se baja a los 80, ¿eh? Si tú aceleras más, ya es bajo tu responsabilidad. Pero sabes que los lineamientos son, tú no tienes que ir más de 80 kilómetros por hora porque las autopistas están diseñadas para cierta velocidad y si hay en alguna curva tú excedes de la velocidad, las fuerzas naturales de la física te van a sacar. Te van a sacar. ¿Sí me explico? Entonces, pero ahí es ahí donde tú tienes que tomar las decisiones. Sí, incluso, ¿no? Así eso va ligado que Dios no tiene favoritos. O sea, absolutamente. Si tú haces lo malo, vas a tener tu consecuencia, ¿no? Sí. Eso no podemos decir, Dios no me va a castigar porque me quiere mucho. Sí, no. He escuchado gente que dice eso, ¿no? Es que yo estoy en el cachetito del Señor, así. No sé ustedes, pero yo sí estoy en el cachetito del Señor. Sí, es triste, pero bueno. ¿Algo más? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Pues vamos ahora para terminar. Les pido, por favor, guarden su hojita. Espero verlos la próxima semana para seguir con esta hojita para nuestras visitas. Bueno, ahorita todavía no terminamos, todavía esto apenas comienza. ¿Sí? Entonces, ahorita les vamos a dar más la bienvenida y bueno, vamos a orar para terminar.